a hablar de los fundamentos de esta conmemoración y de la importancia de ella. Ustedes me habían mencionado o me habían puesto allí Día Mundial de Lavado de Manos. Sin embargo, investigando, vi que hay países que lo celebran en el mes de octubre y no el 5 de mayo, como es el caso de nosotros. Así que, bueno, es el Día Internacional, pero no en todo el mundo se celebra en la misma fecha. Vamos a ver a lo largo de esta exposición que las manos limpias son manos sanas y que las manos limpias nos van a poder salvar y prevenir muchas situaciones de enfermedad y de vulneración de la salud, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que lavarse las manos va a prevenir la propagación de infecciones. Un ser humano en promedio se agarra miles de veces, se toca miles de veces el rostro durante el día. Esto es natural para nosotros, es parte de nuestro ser como humanos. Y constantemente nos estamos tocando los ojos, la nariz y la boca. Y precisamente, muchos de los que han sido mis estudiantes recordarán que cuando revisábamos cuáles son las vías de entrada al organismo, vías de entrada para los microorganismos, estas vías de entrada son precisamente todos los orificios de nuestro organismo. Ahí están los ojos, la nariz, la boca, que son también la puerta de ingreso para nuestras mucosas corporales, ¿no? Y el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario también es otra vía de entrada, pero bueno, estamos hablando ahora de las partes del rostro que permiten el ingreso de microorganismos. Entonces, como médicos, como futuros profesionales de la salud, una de las acciones que debemos tener en cuenta es precisamente evitar esta costumbre, ¿no? innata en nosotros de estarnos tocando el rostro. Y si no podemos evitarlo, pues una de las medidas que mejor nos pueden liberar de la propagación de infecciones a través de esta acción es precisamente mantener nuestras manos limpias. Por otro lado, estas manos sin lavar pueden transferir microorganismos a otras superficies, ¿no? Y de esas superficies u objetos, al ser tocados por otras personas, estaremos provocando la transferencia de estos microorganismos y su propagación de un individuo a otro. En la gráfica les he puesto adrede unas llaves, un celular y el dinero, porque realmente son los tres objetos que más personas tocan y digamos con más frecuencia tocamos durante el día, ¿no? El celular, por ejemplo, lo llevamos a la cocina, al baño, en el taxi estamos hablando, si estamos comprando estamos con el celular, etcétera, etcétera. Entonces, estas superficies son superficies muy contaminadas, que cada vez que las tocamos deberíamos luego lavarnos las manos, teniendo en cuenta que son, como repito, superficies muy contaminadas. Los microbios en las manos sin lavar también se pueden llevar a los alimentos y las bebidas cuando la persona que tiene las manos sucias está preparando esos alimentos. También entonces debemos tener muy en cuenta que para preparar nuestros alimentos debiéramos estar con las manos muy limpias. Y también luego de haber ido a los servicios higiénicos, es muy importante lavar nuestras manos. Los niños y las personas adultas o de cualquier edad deberían tener muy en cuenta el lavado de manos. Este lavado de manos se dice que puede reducir la cantidad de personas que se enferman y presentan diarrea en un 23 a 40%. Recordemos que la mayoría de los gérmenes que ocasionan diarrea van a estar presentes en alimentos contaminados, en agua contaminada y en las manos de los manipuladores de alimentos. Reduce la enfermedad diarreica en las personas con sistemas inmunitarios debilitados hasta en un 58%.
Veamos entonces que nosotros, como personal de salud, que constantemente estamos en contacto con personas cuyo sistema inmune está venido a menos, debiéramos tener muy en cuenta el lavado de manos. También podemos afirmar que reduce las enfermedades respiratorias como los resfriados en la población en general en un 16 a 21%. Esto porque también, al igual que el coronavirus que nos está afectando en estos días, los virus de la influenza, de la parainfluenza, metaneumovirus, virus sincitial respiratorio, también se pueden contagiar de una persona a otra por las manos sucias que, por ejemplo, una persona se ha tapado la boca y la nariz al estornudar con la mano. Luego, sin pensar en ello, ha tocado las llaves o ha seguido preparando los alimentos y alguien más viene y toca los mismos objetos o se alimenta con esos alimentos y entonces se transmite este tipo de infecciones. También el lavado de manos va a reducir el ausentismo escolar, ausentismo universitario, ausentismo del trabajo, causado por enfermedades gastrointestinales, sobre todo en los escolares, en un 29 a 57%. Pero como le decía, también va a reducir el ausentismo a los centros laborales en el caso de las personas adultas. Los niños son una población a la que debemos educar porque es en ellos en quienes más se fijan los conocimientos y sobre todo los hábitos. Los hábitos es difícil de establecerlos en una persona adulta, pero en un niño se grabarán de manera muy fácil. No lavarse las manos perjudica a los niños de todo el mundo. Se dice que alrededor de 1.8 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de enfermedades diarreicas y de neumonía, lo que ya habíamos visto. Las dos principales causas de muerte en niños son precisamente este tipo de enfermedades. Y en todo el mundo son las dos primeras causas. Lavarse las manos con jabón podría proteger alrededor de 1 de cada 3 pequeños que se enferman por diarrea y de 1 de cada 5 niños que sufren de infecciones respiratorias como la neumonía. Lavarse bien las manos en las primeras etapas de la vida puede entonces ayudar al desarrollo de los niños en algunos entornos. ¿Por qué afirmamos esto? Recordemos que cuando los niños sufren de infecciones a repetición, sea del tracto gastrointestinal o del tracto respiratorio, su crecimiento y su desarrollo, tanto intelectual como físico, se ven menguados. Estos niños son muy delgaditos, son muy pequeños para su edad y también sus funciones cerebrales superiores se van a ver con el tiempo venidas a menos por esta falta de desarrollo adecuado en el niño. Se estima que a nivel mundial el índice de lavado de manos después de usar el baño, por ejemplo, es solo del 19%. Perdón. Quiere decir que solo 1 de cada 5 personas aproximadamente recuerda antes de salir del baño lavarse las manos. Y todo esto tiene que ver precisamente con lo que les decía, la educación de los más pequeños, que es en quienes formar hábitos es muy fácil. Así que por ellos debemos apostar y en ellos debemos incidir en la enseñanza del lavado de manos y su importancia. Y no importa que estemos hablando de poblaciones muy pobres, lo importante es enseñarles la higiene a los niños en cualquier circunstancia, aun cuando no tienen disponibilidad de agua potable. Es cierto que muchos de ustedes me podrían decir, bueno, pero si no tienen agua, ni siquiera para beber, ¿cómo esperamos enseñarles que deben lavarse las manos? Las manos se pueden higienizar no solamente con agua, habrá ocasiones en que las manos se puedan higienizar como lo estamos haciendo actualmente con el alcohol en gel, pero hay que enseñarles la importancia de la higiene de las manos, ¿no?
Bueno, aquí mencionaban inicialmente 12 enemigos que podían estar presentes en nuestras manos, a los cuales yo he añadido algunos otros. Se habla, por ejemplo, de virus respiratorios como la influenza, el SARS-CoV-2 y todos los que ya les había mencionado antes. Eh, Metaneumovirus, virus incitial respiratorio, virus para influenza, para citar algunos de los ejemplos que más podrían, digamos, estar de relevancia en estos tiempos de SARS-CoV-2. También hay bacterias, todas aquellas que nos producen infecciones diarreicas, son evitables por el lavado de manos, como son, por ejemplo, la Klebsiella, eh, Proteus, Escherichia coli, bacterias que nos pueden producir enfermedades muy graves como Pseudomonas aeruginosa. Recordemos que esta es generalmente multiresistente. Está también el estafilococo, que también es muy temido, no solamente a nivel intrahospitalario, sino a nivel de la comunidad. Haemophilus influenzae, que aunque tiene un nombre similar a la influenza, recordemos por favor que se trata de una bacteria y que también produce infecciones respiratorias. Tenemos además el estreptococo del grupo A, que nos produce generalmente las faringoamigdalitis y que tiene complicaciones, perdón, como la glomerulonefritis postestreptocócica o la fiebre reumática. En el caso de la fiebre reumática, por ejemplo, es una enfermedad limitante para la persona, puede dejar al paciente con secuelas, incluso dejarlo en silla de ruedas. Entonces son enfermedades que realmente debemos temer y que realmente podemos prevenir. También todos los parásitos intestinales. Eh, si bien es cierto, los parásitos generalmente son gusanos y los gusanos son macroscópicos, muy grandes, pero recordemos que también tienen huevos y los huevos podrían estar sin verse a simple vista en las manos o en los alimentos contaminados por manos sucias. También es muy importante mencionar aquí el vibrio cólera. Recuerden que hace algunas décadas tuvimos una pandemia de cólera y es una realidad que podría volver a repetirse, sobre todo en estas épocas en que, uno, hay tanta pobreza, dos, el acceso al saneamiento ambiental es realmente pobre, sobre todo en algunas zonas como Latinoamérica y como África. Esta bacteria ocasiona una diarrea muy, muy severa que puede llevarse a la persona a la tumba en cuestión de horas, porque la deshidratación ocasionada también es sumamente severa. Entonces, es una infección que también se puede prevenir por el lavado de manos. Y finalmente, comentar o mencionar a los gérmenes intrahospitalarios, dentro de los cuales están dos de los que ya se han mencionado, Staphylococcus aureus, también puede comportarse como un germen intrahospitalario, y Pseudomonas aeruginosa, con el terrible riesgo de que son multiresistentes a los antibacterianos y prácticamente ya no tenemos antibióticos para tratar este tipo de infecciones intrahospitalarias. Y allí sí tenemos una enorme responsabilidad los actores, los profesionales de la salud, como lo vamos a ver enseguida. Es momento entonces de recordar cuáles son los 11 pasos del correcto lavado de manos. No pretendo volver a leer lo que dice esta infografía que fue elaborada por la OMS y que todos los días la vemos seguramente en cada taxi al que subimos o en algunas, las puertas de las tiendas, de los centros comerciales, de los restaurantes. Esta pandemia nos ha traído muchas cosas malas, pero también nos está trayendo algunas cosas buenas. Y dentro de esas cosas buenas está formarnos el hábito o recuperar el hábito de lavado de manos, frecuente y de manera correcta. Y aquí tenemos esos 11 pasos que nos da la OMS para, digamos, asegurarnos de que toda la superficie de la mano
está realmente limpia. No solamente las yemas de los dedos, sino tanto la cara como el dorso de nuestras manos. Prevenir la septicemia en la atención sanitaria está en tus manos, dice esta lámina. Y es real, porque habíamos comentado de los gérmenes intrahospitalarios y de que el personal de salud debe entonces tener muy en mente que debe lavarse las manos y debe ser un hábito constante. Y fíjense ustedes, tenemos ahí en la lámina, también esta lámina es de la OMS, es una infografía de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de los 5 momentos en los que debemos lavarnos las manos. Antes del contacto con el paciente, es decir, antes de entrar a conversar, a examinar o a tratar al paciente, debemos lavarnos las manos. Antes de realizar una tarea aséptica, como por ejemplo curar una herida. Después de entrar en contacto con el paciente, después del riesgo de exposición a líquidos corporales del paciente y finalmente después del contacto con el entorno del paciente, aunque no hayamos tocado realmente al paciente. Vamos a ver luego cuáles son las razones de cada uno de estos momentos de lavado de manos. Pero además hay estudios, y cabe mencionarlos aquí, que dicen que, por ejemplo, un 70% de las infecciones en los hospitales, que matan casi 100.000 personas al año, sobre todo, bueno, este estudio fue hecho en Estados Unidos, podrían evitarse si los profesionales sanitarios siguiéramos los protocolos sanitarios recomendados, incluyendo el lavado de manos. Aquí habla de protocolos sanitarios en general, porque además está el uso de las otras los otros elementos de protección personal, los mandilones, mascarillas, los guantes, ¿no? Cómo usarlos, cuándo usarlos, cómo retirárselos, cuándo desecharlos, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente está nuevamente el lavado de manos, que va a ayudar, a combatir este aumento de la resistencia de los antibióticos. Porque esta resistencia tiene que ver con el hecho de que en las manos del personal sanitario se está llevando gérmenes de un paciente que ya tiene una infección multiresistente a otro paciente que probablemente no tenía infección y entró por otras razones a una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, o que tenía una infección de base que era tratable, que no era multiresistente, pero nosotros en nuestras manos le transferimos, le llevamos otra infección sobreagregada, mucho más agresiva y que no tiene la misma sensibilidad antimicrobiana. Entonces, el lavado de manos también tiene una importancia muy grande en disminuir la resistencia antimicrobiana. Como habíamos dicho, revisemos por qué cada uno de estos 5 momentos de lavado de manos. Se dice antes de tocar al paciente, porque podemos haber estado en el área hospitalaria, hemos tocado el botón del ascensor, que lo han tocado miles de pacientes, o podemos haber tocado el pasamanos de las gradas, o cualquier otra superficie del hospital que lógicamente está contaminada con una serie de gérmenes y muchos de ellos multiresistentes. Entonces, al hacer eso, al lavarnos las manos antes de tocar al paciente, protegemos a ese paciente, ¿sí? De los gérmenes de nuestras manos. Luego, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, igualmente es para proteger a ese paciente al que vamos a curar, al que le vamos a poner una inyección, al que le vamos a colocar una sonda, lo vamos a proteger a él de los gérmenes que podrían estar en nuestras manos. Después del riesgo de exposición a los líquidos corporales de cualquier paciente, no solamente aquellos en los que estamos conscientes, ¿sí?, de que tiene una infección o el paciente está diagnosticado con una infección. Recordemos que hay infecciones que pudieran estar presentes en el paciente
y nosotros no las hemos diagnosticado, o que pudieran estar concomitantemente en el mismo paciente, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que las infecciones de transmisión sexual suelen confluir en una misma persona debido a que los factores de riesgo son similares para todas ellas. Entonces, cuando nos hemos expuesto a líquidos corporales de cualquier paciente, lo subrayo nuevamente, debiéramos lavarnos las manos para protegernos nosotros de los gérmenes del paciente y para proteger a los siguientes pacientes que tengamos que tratar. Después de tocar al paciente, porque, ya les repito, todo paciente potencialmente podría tener gérmenes patógenos y debemos protegernos nosotros y proteger a los siguientes pacientes. Lo mismo sucede con el quinto paso, que es después del contacto con el entorno del paciente. Uno podría decir, bueno, pero el entorno, o sea que si yo entro y simplemente jalé la cortina que divide un paciente del otro, ¿ya debo lavarme las manos? Sí, porque definitivamente puede haber gérmenes que estén en el ambiente, que hayan sido eliminados con secreciones respiratorias, por ejemplo, y que pudieran quedarse en nuestras manos. Luego nos tocamos la cara y ya nos hemos contagiado de alguna infección. Podría parecer que todos estos momentos son una exageración. Podríamos decir, si yo me voy a trabajar a un hospital, me voy a pasar 2 horas atendiendo pacientes y el resto de las 6 horas lavándome las manos. Realmente no es tanto así, pero debiera ser casi así, ¿sí? No hay problema en exagerar el lavado de manos. El problema es olvidarlo. Y eso debemos tomarlo muy en cuenta. Por tanto, a lavarnos las manos siempre. Ha sido una presentación corta, pequeña, pero he querido solamente incidir en las cosas más importantes, mover un poco nuestra conciencia, mover un poco la percepción que debemos tener de la responsabilidad que como personal de salud está sobre nuestros hombros y en este caso en nuestras manos. Nosotros no solamente somos responsables de nuestras acciones, sino somos responsables de ser un ejemplo para nuestro entorno inmediato, llámese familia o amigos, y para nuestro entorno mediato, también los compañeros de trabajo, también todo entorno social al que podamos llegar. El médico debe ser paradigma de limpieza, de higiene, y en este caso, en esta pandemia, en este contexto, todavía es mayor nuestra responsabilidad. Muchas gracias y quedo atenta entonces a cualquier pregunta, cualquier duda que hubiera podido surgir durante esta breve exposición. Muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia. En todo caso, vamos a esperar unos minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta o una cuestión. ¿Correcto? Mientras se animan a preguntar, quería comentarles que la información que he compartido con ustedes en esta tarde está disponible en la página del CDC y también aparte en la página de la OMS, ¿no? Ahí en la página del CDC están todos estos estudios que hablan de eh, estadísticas sobre los beneficios que tiene el lavado de manos. Bueno, ya tenemos una pregunta de parte de Yadira Escobedo. Nos pregunta si es mejor el jabón antibacteriano que el jabón común para el uso diario. Muchas gracias, Yadira. Gracias por tu pregunta,
porque es algo que todos hemos tenido duda en algún momento. Se han hecho muchos estudios para ver si realmente el jabón antibacterial tiene un beneficio mayor que el jabón de tocador común y corriente. Y la verdad es que no lo tiene. Un buen lavado de manos con un jabón de tocador cualquiera tiene la misma eficacia o la misma efectividad en cuanto a disminuir la población bacteriana que pudiera estar en un momento dado en las manos. Incluso tuve la oportunidad de asesorar una tesis sobre este tema y pudimos comprobar claramente que los cultivos que hacíamos después del lavado de manos con un jabón común, con un jabón antibacterial, incluso con alcohol en gel, tenían casi la misma, ¿cómo les puedo decir? La misma efectividad, ¿no? En cuanto a la reducción de cantidad y calidad de gérmenes presentes en las manos. Por otro lado, yo me permitiría en este momento decirles que el jabón antibacterial lo dejen para momentos en que ustedes están conscientes que han tocado una superficie o han tocado una secreción de un paciente que está altamente contaminado o con gérmenes muy peligrosos, como podría ser, por ejemplo, el vibrio cólera, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el lavado frecuente de las manos con jabones antibacteriales, más bien lo que va a ocasionar es un barrido y una delesión, un borrado de nuestra flora microbiana normal de la piel. Y recuerden ustedes que la flora microbiana normal también es una protección. Y es una protección porque está ocupando el espacio y porque está gastando, está consumiendo los nutrientes o los que pueden estar presentes en la superficie, en este caso en la piel. Si nosotros usamos constantemente jabones antibacteriales o sustancias antibacteriales, vamos a provocar que esa flora microbiana normal desaparezca y va a ser más fácil que nos colonicemos con bacterias patógenas, no solo bacterias, con gérmenes patógenos. Por ejemplo, les comento esto a manera de ejemplo muy brevemente. En razón de la pandemia y de que, bueno, a veces uno ya tiene hábitos de higiene muy prendidos en nuestra cabecita, estuve usando lejía para desinfectar algunas verduras. Y en uno de tantos lavados de mis verduras, la lejía la eché y se me quedó un poco en las manos. Me enjuagué y no le di mayor importancia, pero al día siguiente empecé a ver que los pliegues entre los dedos estaban pelándose y empecé a sentir comezón. Y eso no es más que una proliferación de los hongos que podemos tener en la piel a raíz de haber barrido mi flora microbiana. Lo que tuve que hacer fue primero colocarme una crema antimicótica y luego, cada vez que me lavaba las manos, estarme echando alguna crema de estas humectantes para evitar que siguiera perdiendo, ¿no?, la flora microbiana y que se repoblara de manera correcta. Entonces, fíjense que no debemos exagerar. Todo extremo es malo y en este caso también la exageración en el uso de sustancias antibacterianas puede traernos más problemas que beneficios. Bien, no sé si hay otra pregunta. Por la respuesta. También nos piden si se podría repetir cuáles son los microorganismos que están presentes en nuestras manos. Correcto. Como habíamos mencionado, pueden estar microorganismos como los gérmenes procedentes de la materia fecal, Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Klebsiella, que en general van a producir cuadros infecciosos del tracto gastrointestinal, también el vibrio cólera.
Luego, aquellas bacterias que ocasionan infecciones respiratorias, como Haemophilus influenzae, como Streptococcus pyogenes, como Staphylococcus aureus. Bacterias que pueden ocasionar infecciones en diferentes lugares del organismo y que son multiresistentes, sobre todo en los ámbitos intrahospitalarios, como son Pseudomonas aeruginosa y nuevamente también el estafilococo dorado. Virus. Todos los virus respiratorios o la mayoría de ellos también pueden transmitirse por las manos contaminadas, como es el caso de, a la cabeza ahora, SARS-CoV-2, influenza tipo A, tipo B, tipo C, parainfluenza tipo 1, 2, 3 y 4, metaneumovirus, el virus sincitial respiratorio, que son virus especialmente riesgosos en niños pequeños. Entonces, a la hora de preparar los alimentos para el niño, el biberón, atender al bebé, las manos también siempre deben estar muy limpias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tenemos otras preguntas, por ejemplo, ¿cómo actúa el alcohol y jabón sobre las bacterias? Bien, como ustedes, como estudiantes de medicina, si no han llevado todavía microbiología, cuando la lleven, eh, aprenderán que existen sus químicos que son antisépticos y que también los podemos usar en desinfección de alto grado, que mata a la mayoría de gérmenes. El alcohol en gel que usamos para la higienización de nuestras manos es un alcohol al 30%, que funciona como un antiséptico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que va a eliminar una buena cantidad de gérmenes de la superficie de las manos, pero ¿por qué digo solo una buena cantidad? Porque hay formas resistentes de bacterias y hay formas resistentes de virus que no son eliminados por estas concentraciones de alcohol. En el caso de los virus respiratorios, todos los que he mencionado son virus que poseen una envoltura, una bicapa lipídica, que es destruida por la acción del alcohol a esa concentración, a un alcohol de 30 al 30%. Entonces, por eso puede prevenir ese tipo de infecciones. Eh, pero hay formas resistentes como los virus que no poseen envoltura, que generalmente son virus del tipo, a ver, ¿cuál podríamos recordar en este momento? La hepatitis C, si mal no recuerdo, que no se transmiten generalmente por fómites, sino por fluidos sanguíneos, fluidos corporales, perdón, sangre, semen y ese tipo de fluidos. Entonces, bueno, contra ellos no tendría efecto el alcohol en gel. Y bueno, hay muchos otros gérmenes que pueden estar en las manos, bacterias, por ejemplo, que tienen esporas. Las esporas son formas bacterianas muy resistentes a muchas cosas, no solamente al alcohol en gel. Entonces, por eso les digo que tanto los jabones antibacterianos como el alcohol en gel van a funcionar como antisépticos y eso quiere decir que van a eliminar un buen porcentaje de gérmenes en las manos, sobre todo aquellos que se van a transmitir por las manos, que básicamente son los respiratorios y los que ocasionan diarreas. Esos son los que nos interesan eliminar y los que ciertamente se eliminan, y repito, aun cuando usemos solamente jabón de tocador. Ni siquiera es indispensable el alcohol en gel o los jabones antibacteriales. Otra cosa que quisiera recordar aquí, la norma dice que el alcohol en gel sirve para higienizar las manos cuando éstas no están visiblemente sucias. ¿A qué me refiero?
Si yo he estado haciendo mi jardinería, por ejemplo, y tengo las manos visiblemente sucias, de tierra, están manchadas, ¿no? Entonces ahí, si yo me echo el alcohol en gel no tiene mucha capacidad de penetrar ese tipo de suciedad. Entonces no me va a servir de mucho. No va a lograr eliminar realmente a los gérmenes, como sí lo haría si mis manos yo las veo y están limpias. Lo que he agarrado es el pasamanos de la combi, pero no me he manchado la mano, no tengo suciedad visible en la mano. Entonces ahí sí sé que la suciedad es una suciedad microscópica que está adherida directamente a mi piel y que si yo uso el alcohol en gel, sí va a lograr eliminar esa suciedad sin necesidad de recurrir al agua y jabón. Y sobre todo en situaciones en las que no puedo recurrir al agua y jabón. Por ejemplo, he ido al banco, salgo del banco y me echo mi alcohol en gel, porque voy a seguir caminando en la calle, todavía no voy a llegar a casa, probablemente tenga alguna otra compra que hacer, etcétera. Y entonces, para brindarme mayor seguridad, uso el alcohol en gel en ese momento. Veo por acá una pregunta de Jennifer que dice: en Arequipa, ¿qué microbios encontramos con mayor frecuencia en las manos sucias? Los mismos que ya he mencionado. A nivel mundial, los gérmenes que pueden ser portados en la mano son casi los mismos. Incluso podría decir que los que he mencionado son más frecuentes en países subdesarrollados, que tenemos mayor contacto con superficies que están contaminadas, porque como lo habíamos visto, no mucha gente se lava las manos. Pero también hay que decir, en honor a la verdad, que estas estadísticas de que solo un 19% de individuos se lavan las manos no son estadísticas del Perú ni de África, son estadísticas recopiladas de países como Estados Unidos, como Australia, en combinación con otros países menos desarrollados. Entonces, podríamos decir que en general el ser humano no es muy proclive a lavarse las manos muchas veces en el día, ¿no? Entonces, el tipo de gérmenes es similar en cualquier parte. ¿Alguna otra pregunta? Creo que esas serían todas las preguntas, doctora. De nuevo, muchas gracias por la ponencia, fue muy didáctica, se aprendió mucho. Y bueno, en todo caso, de nuevo agradecerle y esperamos contar con usted para siguientes actividades. Y además Muchas también, gracias a ustedes. ujú. Muchas gracias, doctora. Ok, buenas tardes con todos, un abrazo, a seguir cuidándonos y a seguir lavándonos las manos. Bye, bye.